Listo, chicos. Entonces, lo que quería que viéramos acá adicionalmente es, bueno, ¿qué pasaría si yo tengo la condición mixta? Condición de cargas simultáneamente con condición de deformaciones. ¿Qué opinarían ustedes? ¿Cómo se resolvería? Se sumarían los momentos que uno haya por carga con los momentos que uno haya por desplazamiento. ¿Cuáles momentos? O sea, digamos, si tuviéramos una Los de carga empotramiento. dispersa, sería WL cuadrado sobre 12 más 6A por Los el de espacio. empotramiento, me dices tú. Ok, listo. Una opción es sumar los momentos de empotramiento y solucionarlo. Claro que sí, perfecto. Así se hace. ¿Alguna otra idea? Pues se aplicaría el principio de superposición, o sea, ya se tendría resuelto este cross con únicamente con el efecto del desplazamiento. Sería resolver otro sin el efecto del desplazamiento y pues hacer lo que mi compañera decía. Al final se suman los resultados. No, pues que la compañera no dijo eso. La compañera dijo fue suma, cambiemos los momentos de empotramiento y solucionemos con esos momentos de empotramiento, ¿cierto? Creo que Noemí me lo dijo así. Fue superpongamos, pero Sí, superpongamos señor. son los momentos de O sea, empotramiento. desde el inicio sumar ambos y resolver el cross ya con los dos momentos. Bueno, pues vean que los dos me están diciendo, cada uno por su cuenta, apliquemos el principio de superposición, ¿sí? Para todos es claro el principio de superposición, ¿verdad? ¿O hay alguien que no haya escuchado el principio de superposición? Creo que ya desde matricial lo estamos aplicando. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Sí, sí, señor. Sí, ¿Ok? Sí, señor. señor. Entonces el principio de Sí, señor. superposición, estamos diciendo que, bueno, vamos a hacer primero el que nos dice Noemí. Acá ya tengo incluidas las dos consideraciones, ¿sí? Bueno, pongamos que creo que no corresponden los datos. Aquí voy a decir que este es de 200 por 10 a la 6, ¿cierto? De, perdón, control Z. Módulo elasticidad de 200 por E a la 6 y la inercia va a ser de 2 por 10 a la menos 3. Aquí Santiago va a decir, ¿y esas secciones qué son? No, esas secciones son solo distractores. ¿Sí? Claro. Entonces tengo esas dos secciones. Voy a decir que tengo los mismos 3 centímetros, ¿cierto? Y que por un lado estoy aplicando una fuerza en el elemento 1 de 10. ¿Cómo era este ejercicio? Era este, ¿verdad? Acá tenía secciones diferentes. Bueno, hagámoslo con este ejercicio más bien. Vamos a utilizar, si ya está todo programado, voy a utilizar estas mismas secciones, voy a cambiarlo para el elemento 2 con las mismas secciones para poder ver más evidentemente el principio de superposición y acá con un asentamiento de 3. ¿Sí? Aquí ya me quedó actualizado. Si ustedes actualizan ahí las secciones, pues obviamente no les van a cambiar los factores de distribución porque va a tener la misma rigidez al lado y lado 50 y 50, pero sí me están cambiando los momentos de empotramiento. Y acá voy a utilizar estas mismas secciones. ¿Sí? Si ustedes lo están haciendo, pues por favor, confírmeme si les están dando estos mismos datos. El momento ahora está dando de 1,80. El momento de empotramiento.
Si eso no es, y el resultado como tal del método me está dando 1,54, 1,29 y 0. Ahí cambié el material y cambié la sección. Ingeniero, ¿puede subir un momento para ver el E, por favor? El E, Gracias. utilicé los que planteamos inicialmente acá. 200 por 10 a la 6 y 0,5 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Pero ingeniero, ahí no está sumando los de la carga, o yo No, no los no. veo. Lo que estoy haciendo es que, como para este ejercicio, este segundo ejercicio, yo utilicé otro material y otra inercia, voy a hacer el mismo ejercicio con este material y esta inercia del elemento 1. ¿Sí? Acá tenía 2 por 10 a la 6, allá tengo 200 por 10 a la 6, acá tengo 0,5 por 10 a la menos 3, allá tengo 2 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces, con ese cambio de rigidez, acá voy a tener, bueno, ya la modifiqué. Con ese cambio de rigidez, pues obviamente se van a alterar los resultados. ¿Sí? Como lo tengo programado, entonces, pues no me preocupo. Puedo volver a sus resultados anteriores. Entonces volví, lo que hice fue, apliqué a esta viga el asentamiento. Y acá obtuve inicialmente unos datos en el ejercicio de ayer de 27,14, 406,51 y si todo está bien calculado, porque todo está formulado, voy a tener unos resultados de este cross para esa estructura, manteniendo la longitud de 1,54 y 1,29. Eso es lo que quiero que me confirmen. Si ya lo tienen programado, pues solo es cambiar los Señor, esos valores. son los resultados. ¿Sí? Ok. Sí, señor. Si lo tienen programado, pues solo es cambiar esos datos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que acá yo tenía unos momentos de empotramiento de 172,8, 115,2 por efecto en el elemento 1, por efecto de la carga puntual, y en el elemento 2, 416,67 positivo y negativo en el sistema de cargas. Ahora, en el sistema de desplazamientos, tengo unos momentos de 1,80 en el elemento 1 y de menos 1,80 en el elemento 2. Oiga, miremos que para esta estructura, este momento de empotamiento es muy bajito, ¿no? 1,80 versus 170, casi el 5 por mil, ¿no? Versus 170, vea, sobre 400, o sea, son muy pequeñitos. Entonces, el efecto de la deformación es muy bajo con respecto al efecto de las cargas, ¿sí? Es lo que podemos ver acá para esta misma estructura. Entonces, la propuesta de Noemí es, bueno, listo, modifiquémoslo. Si eran estos valores que yo tenía de cargas, 10 por 6, creo que no son los valores de cargas que tenía para el ejercicio. Voy a traerme mis cálculos de acá, que serían estos, de 172,8 y 115,2. 172,8, 115,2 en el elemento 1 y en el elemento 2 de 416,7. ¿Sí? Entonces yo estoy haciéndole caso a la propuesta que me hace Noemi. Por superposición, entonces, pues acá ya tengo la suma de momentos en el nudo 1, suma de momentos del nudo 2 en el elemento 1, suma de momentos del nudo 2 en el elemento 2, suma de momentos en el nudo 3 del elemento 2, y pues acá ya vienen formulados, y pues el cross ya ustedes lo conocen. ¿Me da cuánto? 28,69, 405, 405 y 0. Ahí estamos respetando el equilibrio en el nudo 2. Estamos respetando la carga, bueno, el equilibrio en el nudo 3, más bien. ¿Sí?
Entonces, sí, Noemí, listo. La opción es perfectamente válida. Así se haría. Si es claro para todos, superponemos las acciones externas, pues unos momentos dados por cargas, sean puntuales o sean distribuidas, y unos momentos dados por deformaciones. Ingeniero, pero entonces ahorita en lo que usted hizo que igualó las características de la inercia y el momento y el módulo de elasticidad y le dio como 18 y en la otra, pero por apartes, esos dos momentos, como dijo el otro muchacho, se pueden sumar y tendrían que dar lo mismo que por este método. Esa es la otra opción que ya vamos a mirar, qué nos está pasando, ¿sí? Entonces la opción B, Daniel me dice, bueno, es que yo ya había hecho mi cross de cargas y me dio 27, 14, me dieron estos valores, ¿sí? Y aquí yo hice un cross de desplazamientos. Entonces en mi cross de cargas, se me borrió la selección, en mi cross de cargas, yo tengo estos datos, ¿cierto? Que están ahí marcados. En mi cross de desplazamientos tengo estos que dicen esa hojita y ahora si lo sumo, pues voy a obtener otro dato. No sé cuánto me da, 28.69, 405.23. Voy a mirar, a compararlo contra estos, me voy a llevar esos para compararlos allá. ¿No? ¿Se parecen o no se parecen? Sí, ingeniero, se parece. Ingenieros son iguales. Son iguales. Entonces, cualquiera de las dos posiciones, de las dos formas de hacerlo, está bien. Ya depende de ustedes en cuál hago, cuál es más fácil. Generalmente, para hacer esta demostración, yo siempre les hablo mucho de momento de empotramiento, les hablo mucho de principio de superposición, ¿cierto? Y acá a esta altura yo les hago un quiz y en el quiz yo les pregunto, bueno, díganme si entienden bien ese principio de superposición y desarrollen el ejercicio donde contemple las dos consideraciones. Como lección aprendida, ¿qué me he dado cuenta? Que cuando les pongo el ejercicio, operativamente empiezan a hacer lo que me dice Noemí, ¿sí? O sea, lo empiezan a montar nuevamente, vuelven a calcular momentos de empotramiento, lo solucionan, obviamente sí funciona, ¿cierto? Ya nos dimos que sí funciona, llegan a este dato, estos momentos de empotramiento, y con esto se empiezan a solucionar el quiz, ¿sí? Pero pues, si ya hemos hecho el ejercicio y tengo este dato, y ya hice el ejercicio y tengo este dato, pues se dan cuenta ustedes que si yo los llegara a sumar, me va a dar el mismo resultado. Por eso les digo, antes de eh, lanzarse a dar una solución, analícenlo a ver cuál va a ser la forma más fácil de llegar a esa solución. Obviamente, ustedes van a estar en capacidad de hacer el cross, ya lo saben hacer, seguro que sí. Esto es repaso, pero es volver a hacer todas esas iteraciones, todos esos ciclos y demás, o hacer esas cuatro sumas, bueno, de hecho esas tres sumas porque la del cero ya es automática, y de hecho serían dos sumas porque un momento es positivo y otro va a ser negativo, y dar una respuesta al ejercicio. Siempre les doy 5 minutos y se quejan porque en los 5 minutos apenas alcanzan a calcular los momentos de empotramiento. ¿Sí? Pero pues, obviamente, en 5 minutos es tiempo más que suficiente para hacer dos sumas y dar un resultado. Entonces me dicen, no, pero es que no alcanzamos a hacer y es que los factores de distribución ya los íbamos a calcular. No hay que calcularlos, ya sabemos que no, ¿sí? Que los momentos de empotamiento, listo, ya tengo los, y los calculo y empiezo a operar y en 5 minutos llego al ciclo 2 con suerte, ¿sí? ¿Y cuántos voy a hacer? ¿10, 11? No sé. Pero es para que entendamos siempre la importancia del análisis, de cómo es que nos funciona ese,
principio de superposición. Miremos otra forma de cómo podemos aplicar ese principio de superposición. Acá. ¿Sí? Miremos estos momentos. 1,54, 1,29, ¿sí? ¿Qué pasa si yo duplico? ¿Qué pasaría si yo duplico el asentamiento? ¿Qué pasa con los momentos? Disminuyen a la mitad. Si yo duplico el asentamiento, ¿disminuye los momentos a la mitad? No creo que duplican también. Aumentan por dos. ¿Aumentan? Aumentan. Pues muy seguramente, si se me asienta más la viga, pues se me va a deformar más y al deformárseme más, voy a tener unos esfuerzos más altos en los elementos. ¿Sí? Entonces, ahí automáticamente estamos calculando, pues aquí estos datos ya son de referencia, ¿no? Ahí, este momento que teníamos antes de 1,54 era, pues se me duplicó. Dupliqué, yo dupliqué las fuerzas, dupliqué la deformación y pues se me duplicó el efecto del momento total. ¿Sí? Lo mismo podría hacer con las fuerzas. Si yo vengo por acá y tengo unas fuerzas y llego a duplicarlas, obviamente aquí este ejercicio toca hacerlo con cuidado, no tengo aquí eh, el dato de fuerza, me toca meterlo a mano. Tengo una fuerza de 120, ahí tengo 27, voy a tomar aquí sus datos como referencia más bien. Para que veamos qué es lo que pasa con este análisis de sensibilidad que hacemos. Tengo inicialmente una carga de 120, voy a poner 240. 240. ¿Se me duplicó? ¿Se duplicó? ¿Funcionó el principio de superposición o no? Ahí se multiplicó prácticamente 9 veces. Yo esperaría, bueno, yo esperaría era que se duplicara, ¿no? ¿Por qué no se duplicó? ¿Por qué dicen ustedes que no se duplicó? ¿No dice nada? ¿Hasta aquí no funciona el principio de superposición? Pues, pues ingeniero, es lo que pasa, pues, pienso yo, para que se duplicaran las fuerzas, se tienen que duplicar todas las cargas. Todo el Usted sistema de mismo, fuerzas se tiene que duplicar. ¿sí? Y pues Exactamente, únicamente usted está duplicando una parte. exactamente. Entonces, si duplico una parte, pues no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, si yo duplico mi sistema de fuerzas completo, pues ahí sí encuentro que se duplica como tal, si lo ven, ¿no? Que se duplica como tal eh, los momentos resultantes. Se me duplican los momentos, obviamente se me van a duplicar los cortantes, obviamente se me van a duplicar las reacciones, entonces pues para que tengamos en cuenta que ese principio de superposición aplica para todos los efectos en mi estructura. Entonces, tengo que duplicar necesariamente las cargas. O también puedo decir que voy a reducir la inercia a la mitad. ¿Qué pasa si reduzco la inercia a la mitad? O bueno, voy a duplicar. ¿Qué pasa si duplico la inercia más bien?
duplica los momentos, o sea, duplica los resultados. ¿Duplico los resultados? O sea, si duplico la inercia, duplico la rigidez, ¿no? Sí, También aplica para el material. Bueno, aquí si le pongo 2 por esto, pues obviamente para todos los elementos, miremos. Nos dio lo mismo. ¿Por qué nos da lo mismo? pues porque los resultados de los momentos o sea, van amarrados con el factor de distribución, que a su vez va amarrado con la rigidez y que depende de la rigidez de la inercia y de las propiedades del material. ¿Sí? Aquí, ese factor, miren que cuando solo tenía uno con la inercia duplicada, ¿cierto? Miren que los factores de distribución sí me cambiaron. Después, cuando ya de que todo tenía el doble de inercia, pues nuevamente se me actualizó esa, esa rigidez. Y con el material, pues me va a pasar lo mismo, ¿no? Acá tengo una elasticidad de 200.000. Si le quito un cero por mirar qué ocurre, pues me estoy dando cuenta de lo mismo que está diciendo Daniel. Pues como tal, la rigidez del sistema no la estoy afectando. Bueno, sí, el factor E sobre L no estaría afectándolo. Bueno, como tal, el factor sí estaría afectándolo. Lo que nos está afectando es la distribución de momentos entre esos dos elementos. ¿Sí? Ingeniero, una pregunta. Sí. Digamos que, por ejemplo, usted no se duplique la longitud de la barra. Ahí pasaría el efecto contrario, ¿cierto? O sea, ahí se reduce a la mitad. Buena pregunta. No sé qué pasaría. Duplico, aquí le pongo 20, me dice. Sí, ¿En un elemento o en los dos? en los dos. ¿Qué pasa? El mismo factor, o sea, la misma relación de distribución de rigidez se va a mantener. ¿Sí? En ese caso, Ya. digamos Y ahí, si si solamente a uno y sí se reduce. No sé. si solamente es una, pues va a cambiar totalmente la distribución de momentos. Ah, listo, ingeniero. ¿Sí? Entonces, es importante, mire que es muy sensible, o sea, el hecho de tenerla programada me da toda esta facilidad de mirar qué tan sensible es el método. ¿Qué tanto puedo hacer yo ahí? ¿Qué pasa si cambio aquí? ¿Qué pasa si yo cambio allá? ¿Sí? Bueno, aquí lo voy a restablecer. Miren cómo era mi distribución inicial de fuerzas, ¿cierto? Bueno, la convergencia para mi distribución de fuerzas, cómo era mi convergencia para mi distribución por desplazamientos, y esta tercera me da una distribución para los dos efectos, ¿sí? ¿Se parece más al de fuerzas o al de desplazamientos? Al de fuerzas. Al de fuerzas. Ya vimos las magnitudes del de fuerzas. El de fuerzas me está dando, pues yo lo empecé a cambiar del orden 27, 400, ¿cierto? Mientras los desplazamientos me dan del orden de 1, 2, ¿cierto? Entonces, pues por esa razón es que la convergencia como tal del sistema está más supeditada a lo que pase con fuerzas que a lo que pase con desplazamientos. ¿Sí? Bien. No sé, están muy callados todos. Hoy están particularmente callados. ¿Se durmieron por lo fácil que es? ¿O se confundieron? Noemí, cuéntame. No, no es fácil, pero sí estoy entendiendo.
¿No es fácil? ¿Qué se te dificulta? Los pórticos. ¿Pórticos? Pero no hemos hecho pórticos. Pero para allá vamos, ingeniero. Para allá vamos, Primero sí, la fila. pero pues por eso yo voy un poquito más atrás, me devuelvo a vigas para que ustedes vayan entendiéndolo y ya pórticos es una aplicación, es una extensión de vigas, ¿sí? Listo, entonces si todo está claro, que creo que está claro, pues podemos pasar al de pórticos. Y en pórticos, bueno, no sé si me quedó algo pendiente acá, ya habíamos hecho los momentos, no, ya terminamos ahí, listo. Alguien me escribió. Me escribe Kevin, profe, una pregunta. En el ejercicio 2 de ayer, ¿por qué la gráfica de convergencia empezó de cero? En el ejercicio 2 de ayer, Eso fue un error del profe cuando pegó los datos, yo también me di cuenta. pero después lo actualizamos, ¿cierto? Después lo ajustamos No, o así se quedó. acá. A ver, ¿cómo así? Porque es que abajo le está sobrando un dato, ingeniero, usted los copió una casilla corrida. Ah, cosa tremenda. Este es este es este. No sé, ya modifiqué todo esto. 106. A ver, este era del nudo 2, ¿si era este? Nudo 3, perdón. Nudo 3. Este tiene que ser del nudo 2. Y seguramente viene desde acá más bien. Ah, bueno. Y acá. Me va a tocar mejor hacerlo así. Así sí ya nos daría, ¿cierto? Sí, ingeniero. Sí, señora, sí, sí daban. Listo, ok, bueno. Listo, Kevin, gracias. Gracias por recordarme. Muy bien. Listo, entonces ya método de cross en pórticos. Pues ustedes saben que el pórtico como tal es una estructura con una configuración en particular. Este, este pórtico es solo para que Noemí se asuste porque dice que le tiene miedo a los pórticos. No, mentira. Un pórtico en general es una estructura que tiene elementos en varias direcciones, ¿cierto? Que conforman un plano. Mientras que las vigas son elementos unidimensionales, colineales, los pórticos ya no son colineales, sino que se presentan más bien ciertos ángulos entre ellos, ya como lo hemos desarrollado nosotros en análisis matricial, y que adicionalmente, como se presenta aquí en el nudo D, ya, o en el nudo C, empecemos por el nudo C, vean que ya no van a llegar solo dos elementos, sino pueden llegar tres elementos o más elementos como si vemos en el nudo D, ¿sí? Entonces ya es un caso más general de, como tal, del desarrollo de las estructuras. Y pues ya las condiciones de carga externa, puedo tener cargas verticales, cargas laterales, la única consideración que debo tener es que esas cargas sean coplanares con el plano generado por la estructura del pórtico, ¿cierto? Esa fue la diferenciación que hicimos entre pórticos y parrillas, que mientras las parrillas tenían
cargas perpendiculares al plano que se formaba en su estructura. En pórticos, las cargas se encuentran contenidas dentro de ese plano, ¿sí? Entonces, por esta tal razón, las deformaciones se van a encontrar también dentro de ese plano. Mientras que el método matricial nos permitía obtener acciones internas, desplazamientos, o sea, toda la información del ejercicio de la estructura. Ustedes se dan cuenta que el método de Cross solo me permite calcular fuerzas. Para calcular desplazamientos, pues ya tengo otros procedimientos alternativos, trabajo virtual, bueno, otros. Por eso yo prefiero, pues se me hace que el método matricial es un método pues mucho más completo, pero ustedes ya lo conocen que es un método robusto, no es que sea difícil, pero sí de cuidado en su programación. Entonces, como tal, ese algoritmo es el que siempre se emplea para generar software de solución de cálculo de estructuras. Listo, entonces siendo ese un ejemplo típico de pórtico, bueno, aquí este ejemplo me gusta porque pues tengo poblados, tengo empotramientos arriba, empotramientos abajo, tengo articulaciones a un lado, bueno, por todo lado. Entonces es un ejemplo típico de pórtico. Que si es difícil desarrollar pórticos, pues la verdad el procedimiento ya lo conocen. Este solo es una versión generalizada de lo que es el pórtico, como para que ustedes vean qué estarían ya en capacidad de desarrollar. Pues tampoco es mi intención ponerle así un pórtico tan extenso, porque pues ya se vuelve más dispendioso y el método muy seguramente se puede aplicar en una estructura mucho más pequeña. Y acá lo que encontramos es eh, una forma gráfica de cómo se desarrollaban los ejercicios de cross previamente. Ahorita lo estamos desarrollando en Excel de una forma bastante ágil y todo, ¿no? Ayer creo que me dijo fue Kevin o no me acuerdo quién, Yesep creo, que prefería hacer esos ejercicios a mano. Pues sí, aquí aparecen unos ejercicios hechos a mano. Entonces lo que hacía la gente o los ingenieros estructurales antes era pues que organizaban su programación, su estructura de forma tal que les quedara fácil de interpretar el ejercicio. Por ejemplo, aquí en esos cuadritos tienen encerrados los factores de distribución, ¿sí? Ustedes me dirán si este punto 446 y este punto 28 y este punto 26,8 suman 1. Se supondría, ¿no? Porque pues no se puede perder momento en este nudo tampoco. Aquí entonces tengo unos factores de distribución que ya ustedes saben cómo calcularlos. ¿Sí estamos bien? ¿Sí saben cómo calcularlos? Sí, señor. Sí, señor ingeniero. Listo. Entonces por acá también tengo otros factores K, unos factores de rigidez, que ahí están calculados en función de la topología misma de cada elemento, ¿cierto? Y tengo un KR. ¿Qué es ese R? Pues son esos factores que ustedes emplean de pronto para generar una mayor convergencia, ¿sí? Pero digamos que no me interesa como entrar en ese detalle, solo más que ustedes gráficamente vean cómo era que se solucionaba antes este tipo de estructuras. Entonces, nuevamente el procedimiento es lo mismo, parto de una condición inicial de momentos externos, considerándolos como elementos empotrados, se generan unos desbalances y empiezo a hacer esos ajustes en mi estructura, haciendo desbalance, balance, transporte y pues hasta que garantizo que toda la estructura quede en equilibrio. ¿Sí? Básicamente el procedimiento ustedes ya lo conocen. Ahorita pues lo vamos a poner en práctica para pórticos partiendo de lo que ya hicimos en vigas. Y como pórticos, pues tengamos aquí este ejercicio. Ingeniero, ¿usted puede devolver un momentico la imagen antes de que apareciera la solución de ese pórtico que nos mostró ahorita? ¿Está? ¿Esta imagen? Sí, señor, esa, gracias. Ya. Ok. Se van a poner a desarrollarlo ahorita.
Es mucho, mucho juicio. Y Entonces, mucho susto también. ¿por qué eso da susto ese pórtico? No, de hecho ahí está ya desarrollado, ya más fácil todavía. Entonces, pues en este pórtico tengo una columna, tengo dos vigas. Sabemos que una de las características de los pórticos es que, aparte de tener momentos y cortantes, ahora nos van a aparecer cargas axiales como tal en la solución del mismo, ¿cierto? Entonces, esas son como las consideraciones adicionales que debo tener en cuenta para los pórticos. Que cómo obtengo esas cargas axiales, pues de la misma forma, así como yo así hice en vigas equilibrios de fuerzas verticales, ahora tengo que incluir equilibrios de fuerzas horizontales. Y pues eso es todo como tal, ¿sí? Entonces, este pórtico, dijimos, tiene dos vigas, una columna, la primera viga con una carga puntual de 270, la segunda viga con una carga uniforme de 36 kilos por metro, y ya. Vigas, una de 9 metros, otra de 6 metros y altura de la columna de 6 metros. Entonces la idea es desarrollar ese pórtico por el método de Cross. ¿Cómo empezamos? La topología en general. Topología. Primero. Topología. Ok, entonces vamos a hacerlo en un Excelito, el desarrollo de este método de Cross en pórticos. Uy, así no era. Entonces de aquí yo saco la topología. Tengo EI constante. Bueno, pues entonces, muy seguramente parte de mi programación me va a servir. Puedo traerme esta de pórticos. Entonces, cambio toda mi topología. Yo sé que es un pórtico que tiene, se nos va a cerrar. Bueno, reconectémonos, con eso no nos queda el ejercicio a mitad de camino.